UC Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. Y qué bien, amigos, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos ya en Deporte Motor en este miércoles 4 de junio. Ya se fue medio año. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Pero bueno, ya veremos lo que nos trajo justamente esta semana en el Deporte Motor. Yo soy Sam Reyes, los saludo con mucho gusto. Del otro lado del cristal está Antar volando una nave porque estamos en vivo y en directo desde Zacatecas 120 en la cabina de UC Radio de la Universidad de la Comunicación, a la que, como siempre, les agradecemos el espacio por estar por acá. Y hoy me acompaña mi estimado Joaco Camino, mi querido Joaquín. Bienvenido. Samuel. Qué gusto estar contigo y por fin tenemos de regreso al señor viajero. Exactamente, y es justamente el que vamos a saludar ahorita, Ricardo Patrón. Qué bueno que ya estás de vuelta porque, qué fácil se dice, ¿no? Te vas a Indianápolis y todo el rollo, te fuiste 12 días a Indianápolis, pero ya estás de vuelta. Bueno, se podría decir que recién desempacadito. Un viaje que para mí fue diferente por mis cuestiones de movilidad, pero me encontré anécdotas del mejor lado de la gente que me ayudaron, y sobre todo no tengo cómo agradecer a mis amigos del Team Penske y sobre todo a la Indianapolis Motor Speedway, cómo facilitaron el que me pudiera mover con los traslados al estacionamiento. No. De ahí es cuando dices, por eso es la pista que es. Sí, absolutamente. O sea, las 500 millas de Indianápolis no por nada es una de las carreras más famosas del mundo. Y algo que creo que vale mucho la pena destacar es que esta carrera, más allá de ser esa carrera y de ser puntuable, pues no la gana cualquiera, y se dice, ¿no?, que la carrera escoge al ganador. Mira, hubieron cosas que dices, Indianápolis es como irte a jugar a Las Vegas y no sabes dónde vas a perder. Exacto. Literal, pregúntale al Scott McLaughlin, que ni siquiera agarró la bandera. No, deja verde. eso. Después del avión que tenía Sato, yo lo veía como un coche muy sólido. Y el error de pits les costó muchísimo también. De ahí no se recuperó. No. Y la cosa también importante, que los coches que definieron la carrera con Palou y Ericsson eran compañeros de Takuma Sato. Ajá. Entonces, cuando te pones a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si Takuma hubiera estado en la ecuación por pelear la carrera? ¿Cómo se hubiera visto que control de carrera no quitar esos dos coches que venían por los lugares 15, 16, una cosa así? Los dejaron correr, sí. Pero lo peor del caso es, eran coches que andaban muy rápido porque no los podían pasar. Sí. Y Palou fue muy hábil utilizándolos en la succión, usándolos bajo succión para defenderse de Ericsson. Su primera victoria en óvalo, ¿y en qué óvalo? ¿Y en dónde la hace, no? O sea, ¿En dónde lo hizo? Pero bueno, esa es parte de las historias que vamos a tener el día de hoy. Y me voy rapidísimo, Joaco, porque si no, se nos van los viajes. Nada más que nos confirme el productor que ya tiene el video listo. ¿Ya está? Ya. Va. Entonces, échala a volar, papayito, si eres tan amable, por favor. Porque estuvo ya la presentación de uno de mis coches, de mis marcas favoritas. Llegó a Juguetilandia. Llegué a Juguetilandia. Yogué e hicimos yoga Sí. y namaste. Ya no voy a decir más porque ya me ensartó este ahora sí, infeliz. ¡qué gol! ¡Qué golazo, señores! Pero bueno, se presenta el Porsche GT3 en México, El la GT3. nueva versión. Un cochecito que, por cierto, el que estaba exhibido ya estaba vendido. Ya, de hecho, son coches que ¿Sobrepedido? sobrepedido y ya los 20, por ejemplo, asignan a México. Los 20 ya tienen nombre, placa y dueño. Además, placa, con todo y todo. O sea, Sí, registrados y toda la cosa, para que no se anden con tarugadas. Entonces, si por segunda ocasión consecutiva, en menos de 8 días, Sam acudió a una presentación. Y esta sí fue sin querer queriendo, sin ponernos de acuerdo. Aparecí ahí, de repente hasta Joaco me volteé a ver como diciendo, ¿y este güey qué hace aquí? Sí. Bueno, yo le tengo que dar las gracias a Visay Sánchez, el fotógrafo que ha estado creciendo en los últimos 20 años. La primera vez que Visay y yo nos vimos fue en una carrera, pero
cuando trajeron a Godzilla a darse unas vueltas en Pachuquilla, bueno, en el Moisés Solana, ahí fue donde Avisay y yo nos saludamos ya bien y todo el rollo. Y teníamos una amistad, como dicen, pues de lejitos, nada más por redes sociales y todo el rollo. Y pues de repente me habla y me dice, oye, pasado mañana va a ser la presentación de Porsche, ¿jalas? Jueves en la noche, teniendo el tiempo y el espacio, jalo. Y jueves en la noche, invítame a todas las que tú quieras, Joaco, porque ese jueves en la noche, ahora sí puedo. Conste, ¿eh? Y ya está, no tengo ninguna bronca. Y caigo allá y me salgo de la lluvia misteriosamente de ida y de venida, porque mientras estábamos en la presentación se cayó el cielo bien chido en esta ciudad. Pero es interesante porque otra vez hablar de una presentación es hablar de lo que los creativos tratan de hacer para darles herramientas a los medios y a los invitados especiales para que disfruten del lugar y la presentación. Y creo que Porsche echó la casa por la ventana en un par de cosas. Sí, de hecho me sentí el Masterchef. O sea, dije, ay, la madre, ahorita van a salir los 3 chefs y estaba me van a correr y me van de Claudia Lizaldi ahí justo. Y me van a cuchillar por mi sazón, pero bueno, la verdad, como dice Sam, y bueno, es uno de los coches que muchas veces genera tanta expectativa y hace que la adrenalina y los pelitos del brazo se ericen, porque simplemente de escucharlo, ver la estética y ahora ver esas nuevas transformaciones, aunque sean mínimas, pero al fin y al cabo, todas crean algo. Sí, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en el video que rompieron récord en Nürburgring para un coche de transmisión manual. Porque recordemos que Nürburgring ya es como la feria, o sea, cualquiera se mete y mete un récord y ya se convierte en récord del... Sí, porque ahorita 7 minutos es el estándar de la verdadera vuelta rápida. Pero ahora tienes que empezar a ver si es motor eléctrico, si es motor híbrido, si tiene cambios al volante con los paddles, o si es manual, palanca al piso. Porque no es lo mismo, me van a perdonar. Agarrar la palanca en el piso que agarrarla en el volante. Sí, además, completamente. Sí, además, no es lo mismo manual cambio secuencial que manual cambio en H. Exactamente. Sí. Y el GT3, me paro de pie para los de Stuttgart, siguen teniendo 6 al piso en H. Old school. Felicidades, porque ese es un verdadero auto. Es un pura sangre. Es un cuaco de 510 caballos de potencia que alcanza los 311 kilómetros por hora. Pero por relación peso-potencia es un misil. Anda duro y no tonterías. O sea, sí hay 2 versiones. La que tiene el alerón grandote, que parece como tablet para comer. Más que nada, como un GT3 de competencia. El RS, que es el específico para competencia. Y hay otro más discreto, que es el que estamos viendo ahorita a cuadro, que es más discreto, más refinado. Más de ciudad y de calle. Exacto, pero tiene Pero que puede sacar todo el veneno. Y tiene un aleroncito muy coqueto que ayuda todavía a la aerodinámica activa, porque en la parte de enfrente, ahorita que vean las tomas, tiene la aerodinámica, aerodinámica activa es cuando se abren o se cierran las entradas de aire que van directamente a refrigerar la parte del motor, y frenos. Los frenos, y hay todo un conducto que lleva el motor, porque recordemos que el Porsche lleva el motor en la parte de atrás. Y es enfriado por aire. Porque el Porsche sigue siendo a su más puro estilo un coche enfriado por aire. Sí, entonces aquí te das cuenta que sigue siendo un coche pasional, un coche el cual te subes y lo disfrutas desde que lo prendes. Pasa una cosa. La diferencia entre los aficionados de Ferrari y de Porsche son exactamente iguales, pero cada uno enamorado de su marca. Sí. Fíjate que es bien curioso lo que estás comentando, porque justo ayer me encontré en Amazon Prime The Grand Tour, o ahora la última temporada es que el No Tan Grand Tour. Y justamente Jeremy Clarkson prueba un GT3. Y él odia el GT3. Y hace un comparativo con el M4.
de BMW. Sí. Y no le gustó el comparativo y se acabó al BMW aceptando muchas mejoras que tiene el GT3 y le quitó todas las ayudas electrónicas y todo el rollo para ver en qué lugar perdía el coche y termina sorprendiéndose de lo que el auto podía hacer. ¿El BMW? No, el Porsche. Porsche. O sea, increíble, porque el BMW lo hizo pedazos. No se agarra, se pierde, se va, no tiene equilibrio, no tiene esto, no tiene el otro y además no tienes dónde poner ni el teléfono ni las cosas. No, además es un cuate tan crítico, Tan mula. bueno, que si algo odia Sí. son los coches eléctricos. Completamente. Ajá. Sí, es un Di- petrolhead ese güey. Dice, nosotros queremos ruido y no. olor. Y Ajá. olor. Sí, y entonces creo que han acertado durante 25 años porque el primer GT3 que salió a la venta fue en 1999. Entonces, estamos celebrando el 25 aniversario del GT3, el bebecito de la familia, el que pues sí levanta pasiones y después, porque con el motor de 6 cilindros boxer, Ajá. pues la neta sí dan ganas de pisar del pedal derecho hasta el fondo y Y olvidarte del izquierdo. ni olvidarte del izquierdo, pero muy necesario para poder hacer los cambios. Sí, absolutamente. Porque aunque tengas cambios PDK, que es la transmisión automática, por decirlo de alguna manera. Pero con tienes que los hacer paddle shift, un pequeño lift para, tienes que, poder entrar. para que pueda entrar el cambio. Sí, pero los sincronizadores siguen siendo importantísimos. Sí, Pero si no levantas tantito como en los shifters, en los car shifters, Sí. que tenías que levantar para poder aventar y no romper Se la va, caja. ¡Ah, ¡pam! y clavas ahí la velocidad y vuelves a acelerar. O sea, nomás levantas tantito en lo que Más que clavas la nada. velocidad. Le bajas las revoluciones con una pequeña levantada, pero es para cuidar la caja. sí, porque es lo mismo que, o sea, muchos van a decir, ay, es que son unos mamilas los que traen coches deportivos, pero tiene toda una razón, como lo Ujú. acaba de decir Ricardo. Sí, si no cuidamos nosotros el coche, pues el coche va a valer papura y 2 con sal en 2 minutos. Y no creo que salga barata una transmisión de un GT3. O sea, No, la verdad no creo. tienes que dejar un riñón, por lo menos. Mínimo, pero sí, pues es un coche que está sobre los 3.300.000 pesos, números cerrados. Ujú. Cualquiera de las dos versiones. Tienen el mismo precio. Ya sé que tú quieras la que tiene. Entonces la guerra de los precios está buena porque realmente está a la par de un Lambo, Más o menos. de un Ferrari. Un 430 del chiquito, Sí, por decirlo de alguna manera. El Ferrari chiquito o chance hasta de un McLaren 650. Un 650, sí, porque andan rondando los 3.5, 4. O que sea, ya hasta en precio están en competencia. Sí, ¿no? Y creo que aquí como pasa, como el señor que tengo aquí a mi izquierda, por eso, al principio de la sección decíamos que era un niño con juguetes nuevos. No, sí. O en juguetería, porque... Y a mí lo que me encanta, de los Porsches, cuando ves esos rines con semejante tamaño de caliper, Ah, que sí. dices, del tamaño de ese caliper y de esas pinzas. Ese disco sí lo quiero en mi tornamesa. Es más, ahorita hablando de frenos, como pequeña anécdota, ¿puedes creer que la altura ya del diámetro de los frenos de un IndyCar casi abarca de altura el Tamaño de el tamaño del disco? ¿Sí? Haz de cuenta, el disco es esto y el caliper es apenas 2 centímetros más chicos que el tamaño del disco. Ok. Sí, no, pues hay que frenar de alguna manera esas moles. Bueno, para las velocidades que te agarran. Y todos los frenos de los IndyCar son el mismo proveedor, PFC, Performance Friction Carbonic. Que ya llegaremos a ese punto porque estuvo bien interesante todo lo que se suscitó en Indy y en la carrera del fin de semana. Sí. ¿No? Los que no se frenaron y agarraron de piñata al de frente. ¿Qué? Perdonando, Will Power le empujó a Kyle Kirkwood en práctica. Sí, oye. Se lo llevó como 100 metros. Pero también, o sea, yo creo que no fue con la intención, Sino se quedaron sino enganchados. que se quedaron enganchados y el otro acelerando y soltando para tratar de empujarlo y que se fuera y se pudiera zafar. Y resulta que quedó atorado, curva derecha, curva izquierda, no se podía soltar. Cuando da la curva a la derecha, como que se sale el alerón de la cola del coche
o la nariz de la cola Y se del separan. coche y se separan. Pero todo el mundo Ahora sí, el más fue el fu- meme del fin de semana. Joaco, como decíamos, oíamos en NASCAR, en las instrucciones de los spotters, bumper to bumper. Sí, no, o sea, pero creo que ya para rematar un poquito lo del GT3, ya para poder pasar a pista, Ujú. que sí, hay que destacarlo, es un coche, el GT3, que sin duda lo puedes meter a pista, y Sam mencionó 2 momentos que le habían gustado de la presentación. Creo que uno ya lo mencioné, Ujú. que fue Claudio Elizalde. Ah, ¿Y el segundo? el segundo que tenía en la colección de los GT3. Los tenían por años ahí, de los que han pisado nuestro país. Y fue muy interesante ver la evolución de todos esos coches, que ya no subí los videos estos, perdón por eso. No, Pero con la magia de la edición, como la semana pasada. exactamente. Lo podemos hacer Lo otra podemos vez. hacer otra vez. El detalle es que tenías todos los coches para ver la evolución que tenía el GT3. Y sí, Porsche tiene un diseño muy característico por el estética Redondito. que tiene. Ajá. Primero era muy redondeado, luego se fue estirando Se fue estirando tantito. Pero Porsche tiene premios internacionales por aerodinámica, por Y, diseño de y aerodinámica. luego, si se dan cuenta, ya todos los GT3 con la colita muy larga Ujú. me recuerdan al Porsche 935 que corría en Le Mans. Sí, porque también tiene mucho Al que le ver. decían Moby Dick, que era Sí. muy larguito, Ajá. con la cola muy larga. Bueno, Sí, más una ancha. cola muy larga, pero tenía un alerón que estaba pegado justamente a la parte trasera del coche y te daba Sustento. sí, claro, porque finalmente cuando el aire pasa por encima del coche, al momento de bajar para abandonar el auto, no baja hacia el suelo, sino que baja la parte trasera del coche y al irse termina empujando el coche todavía un poco más hacia que abajo. nada, recuerda de los movimientos que hace un coche de carreras. El pitch, que cuando frenas, clavas el frente. Clavas el frente. Ajá. El squat, que cuando vas bajo aceleración, bajas Levantas la nariz y bajas la cola. y bajas las pompitas. Ujú. Y el movimiento lateral, el roll. Ujú. Entonces, esa cola larga y todo tenía que cuando frenabas, bajaba la cola y quedaba muy Plano. parejo Ujú. en relación al suelo. Sí, naturalmente. Y te digo, o sea, de esas cosas que a mí me encantaron de este fin, fue tenerlos todos a mi disposición. Sí. Y la neta es que tú podías llegar y hacerle, ay, chiquito, qué bonitos todos. Pero Osh. esos coches no se tocan. Y te dan ganas de pasarle la mano así como en las películas de ve, qué hermoso auto, pero no se tocan. Se ven, pero no se tocan. Pero los hueles, los sientes, los tienes ahí y sabes que es maravilloso porque además los dejaron todo el tiempo y hubo quienes fuimos y le sacamos video a uno por uno. Y luego ya el último, ¡ay! Pues a todos de una vez. No. Y a la hora de la presentación, insisto, sacaron voy a decir a los creativos, porque pusieron una pantalla redonda en anillo de LEDs, donde hicieron toda la presentación de muchas cosas, y tenemos este programa, y vamos a hacer esto este año, y las rodadas aquí, y no sé qué, chido. Y cuando ya se fue la presentación del coche, se elevó la pantalla, y el coche estaba Abajo. abajo dentro de la pantalla. Entonces sí, de repente dices, mira qué chula forma de no nada más taparlo con una sábana y ya los presentamos. Qué el bonito coche. está. Ajá, sino que le trabajaron ahí en la presentación y demás. Y hubo aparte un par de souvenirs bien interesantes. Todos los invitados, cuando iban entrando, nos iban poniendo una pulsera. E íbamos a hacer un póster y ya tú le ponías los colores que quisieras y qué fondo querías y cómo lo querías y todo el rollo. Y tú diseñabas el póster que querías. Y te decían, bueno, al rato vienes por él. Caray, pues al rato vienes por él. Era un póster impresión sobre metal. ¿En Lo aluminio? que habías hecho en un aluminio de metal. Ahí estaba el póster que habías diseñado, tamaño carta. Y con tinta para metal y todo el rollo. Y además con número de folio, con un número de serie. No, de esas cosas que no haces todos los días. Exacto, y que le dan un valor extra a quien está ahí porque le gusta la marca o porque fue invitado, y de pronto ese tipo de cosas hacen que te acerques. Y generalmente los invitados a esos son fieles Sí. adoradores de la marca. ¿Sabes quién estaba? Coque de la Parra. Ok. También estaba Rubén García. Rubén García, o sea, había varios. Alejandra Monhaupt, que ahora resulta que es piloto de la marca, acaba de ser certificada y ahora va a estar haciendo los ¿De rides Porsche? con Porsche. Me dijo que fue certificada apenas hace un par de meses. Entonces, imagínate. ¿Quién iba a decir que a esa niña la vimos
¿De Pero cadet? Tirititita, sí era chiquitita la niña y ahorita pues es toda una mujer, obviamente ya con su novio y todo el rollo, ya crecidita y todo, pues tiene sus 20-something, 20 bajos. Debe estar en el rango de Santiago. Sí, más o menos. ¿Cuántos tiene Santi? 27. Ya pues ella no se ve tan grande, se ve muy joven. Bueno, pero además una dama como que generalmente cuando es delgadita, como que conserva mucho su juventud, pero muy bien centrada, muy metida en lo suyo, por decirlo de alguna manera. Y de seguro estaba ahí el papá, porque siempre... No estaba el papá, fíjate. Qué raro. Estaba ella con su novio, no estaba ni su papá ni su mamá. El papá era... Era su guardaespaldas particular. Y no se me olvida, siempre con una playera de Red Bull, el papá. Uh-huh. Y cosa curiosa. Pero sí, y la verdad es que, para decirlo menos, Porsche no se olvida de que en México siempre ha habido fanáticos asiduos a la marca, Sí. de que Porsche siempre tiene clientes en nuestro país y que más allá de que mucha gente va por sus coches a Puebla, porque no porque los armen en Puebla, sino porque pues, es parte del grupo Volkswagen y entonces ahí está Audi, está Audi, Volkswagen y me falta otro. Lambo Y Seat, sí, claro. Y muchas veces cuando no los tienen en ahora agencia, Cupra. van por ellos a Puebla. Ahora Cupra, claro. Bueno, el Seat Cupra, que el Cupra como tal es la marca de lujo. Es la marca de carreras. Cupra es la marca de carreras y Cupra lo que significa es Cup Racing. Ajá. Y justo no por sabía. eso la marca Cupra se ha convertido como que en el sello específico de del auto carreras, deportivo. de racing, de Seat como tal. Y bueno, breviario cultural aparte, pues hay mucha gente que va a Puebla por su coche y prefieren ir a Puebla por su coche porque es una delicia manejar esas cucarachas en la carretera. Sí. Ya me tocó. Me tocó. En lugar de subir por ellas al concesionario, Ajá. pides que te lo entreguen en Puebla y no tienes bronca alguna. No, y te bajas por Río Río Frío. Frío. Y no, pero es que esas curvas son maravillosas, te juro. Yo no sé a cuál decirle de regreso a México. Si de ¿cómo se llama? De Matehuala, no, de Querétaro, la mitad de Querétaro, ¿cuál es la última caseta? ¿Palmillas? De Palmillas para el DF, en la bajada y las curvas, o las bajadas que vienen desde Río Frío de Puebla para acá. No, las de Puebla. Sí, va. Sí, las de Puebla tienen... Pero esas me toque. gustan mucho de subida, no tanto de bajada. O sea, sí de bajada, pero de subida tienen lo suyito. Porque no cualquier güey sube a 130. Cuando vas de Ciudad de México a Puebla... Y te estás quedando corto. Ah, sí, claro. Ajá. Sí me han contado que... No, 130 es muy bajito. Sí, es muy bajito. Sí, es Para un bajito. coche de esos es muy bajito. No, subirlas a 130. Sí, porque, bueno, un camarógrafo amigo mío venía agarrado hasta con las uñas, güey. Y venía con las nachas de ventosa. El 20 uñas. Lo que pasa es que veníamos con un Beetle que nos había prestado cuando fuimos a la carrera del Golfo al Pacífico. Íbamos a Veracruz. Me dice, ay, bueno, pues vete rápido. Ah, sí, bueno, va. Ya íbamos subiendo a 170. ¿Ya rugiste, León? Sí, iba subiendo a 170. Y venía agarrado, pero te juro, ya cuando llegamos a la caseta que está en San Martín, Uh-huh. oye, déjame bajar tantito. Y se bajó a respirar. Y yo, chale, pues si venía tranquilo. Qué delicado me salió. Sí. Pero sí, me salió. ¿No eres tan peor? No, espérate tantito, porque cuando ya estábamos en la carrera y haciendo tomas de la carrera, se sube Panchito Name, íbamos a 220 en la recta de Acapulco. Entonces, obviamente todo con la seguridad de la carrera, etcétera, etcétera, y con las patrullas que venían con nosotros. Abriendo camino. Abriendo camino, pero pues de todas maneras, pues sí no es velocidad para cualquiera. Por eso te digo que vas subiendo 170 y dices, pues está chido, pero la bajada está buena. Sí. Si es que hay dos bajadas yendo de Ciudad de México a Puebla, que Y empiezas ahí- a bajar antes de llegar a donde están los puestecitos de quesadillas y todo eso, que Y hay unos- hay un poquito de niebla y dices, hijo, se No, mueve. y hay Y se unas- enfría la pista y se siente. Y hay unas de esas curvitas que jalan, que tú Sí. dices, entré bien, ¿por qué me está jalando? Pues porque también el piso está frío y las llantas no se agarran igual. Pero sí se siente cuando Sí, baja la temperatura. cuando no. Y con estas cucarachas de A la mí me Porsche tocaba GTR, cuando regresaba con la camioneta y el remolque.
Ah, sí. Que decías, casi ay, la llamacita. ay. Sí, porque cuando traes cola que te pisen, por decirlo así, hablando del remolque, sí está muy cañón porque el remolque también te jala. No, y ya cuando volteas a ver por los espejos y ya ves que tienes aquí junto el remolque, dices algo no está funcionando Sí, bien. exactamente. Eso me pasó yendo para Veracruz, tanto de ida como de regreso, Me imagino. que de pronto veías el frente del remolque, lo veías acá y decías, ay, me va a rebasar mi Me va a propio rebasar el remolque. Presentación del GT3, más allá del precio, hablar de la calidad de un coche de estos en México, la neta es hablar de que... Un peso dijo que no había completo. dinero en México. Sí. No, ahí es donde te das cuenta que el dinero está mal distribuido. Se lo dieron a otros y no a nosotros. Exactamente. Ajá. Pero si lo tienes, vale la pena. Ujú. Creo que son de los coches que se convierten en un top of mind y que si lo llegas a tener en tu cochera es porque por lo menos tienes 2 más para poderte mover entre semana. Sí, claro. Pero es un coche que vale mucho la pena por las prestaciones que te da. Para ir a carretera yo creo que es uno de los coches más deliciosos que existen. Hablando personalmente, alguna vez ya me tocó manejar uno. Nunca me tocó manejar el Boxster. Le tenía muchas ganas porque pues, el cabrio de la marca por excelencia de los últimos años, pero siempre oí muchos comentarios no tan buenos ¿Del Caimán? equilibrio del coche. ¿Mandé? ¿Del Caimán? No, del Boxster. El Boxer. Ah, El Boxster lo que tenía es que es el cabrio natural, o sea, no tiene techo, o sea, tienes el techo de ¿cómo lona. se llama? Retráctil y es alargadito y chaparrito, no es como un 911, sino como que más estilizado y más bajo. Y yo había oído comentarios muy extraños de él, pero cuando me subí al 911, no te pases, el 911 se agarra como gato de donde quieras. como gato Como gato boca arriba. Sí, no, pero cañón, o sea, parece que neta va dando pasos así agarrándose del pavimento. Y el GT3 como tal, pues mira, su mismo nombre lo dice, ¿no? En pocas palabras, es un coche de carreras disfrazado para ciudad. Ajá. Sí, y tienes toda la seguridad de que, como dice Sam, tienes muy buena aerodinámica, tienes buenas prestaciones y al final... Y unos frenos atómicos. Es un producto, es un vehículo que viene garantizado, viene calado y no tienes problema alguno para poder circularlo, de hecho, hasta todos los días. Sí, No. es un coche homologado para calle, no tiene ningún problema. Pero, pues digo, en esta ciudad la verdad es que a mí me daría mucho miedo sacar un Porsche para que le den un rayón en una manifestación. Pero por lo demás, pues si tienes para comprarlo, pues tienes para el rayón. Entonces, pues date, ¿no? Pero bueno, yo quiero agradecer también a Hermilo Nájera, que ahí estaba presente, y a un cuate que conozco desde que estábamos justamente en carreras, porque ellos estaban con la gente de Volkswagen acompañándonos en las 24 horas de México. Mira, ya están empezando a llegar algunos saludos. ¿Cómo va? ¿Ya acabamos con lo de Porsche? ¿O Ya, todavía ya, porque creo que viene Indy y tenemos hartas cosas para poder platicar y desmenuzar en la última segunda, sí. En la segunda media hora del programa. Exacto. Y bueno, pues es que ya hay gente conectada. Fer Martínez, José, no sé si es José María Hernández, pero es José MHDZ. Dice, buen día, ¿qué expectativas ahora que saldrá la primera carrera de la NASCAR Cup en México? Gracias y saludos. Ay, te mandan saludos, Ricardo. Qué gusto saber gracias. que te divertiste en Indianápolis. Te mando un gran abrazo, dice Fer Martínez. Que nos Gracias. está viendo, gracias.